Gloria al Señor. ¿Estamos bendecidos? Amén. Gracias a Dios porque podemos adorarle, bendecirle y estar en su casa. Qué bueno, amén. Su amor abre puertas, no tiene frontera y nos inunda no solamente a nosotros, sino a todos los hombres y mujeres que se acercan a Dios en esta mañana. Vamos a pedirle a los niños, juntamente con sus tutores, sus maestras, allí puedan salir al lugar que tenemos para ellos. Mientras nosotros nos vamos acomodando acá a la escritura para seguir sacando enseñanzas que son buenas para nosotros. Para la aplicación vamos a volver a leer ese pasaje de la Biblia de Gálatas 5, del 16 al 26. Gloria al Señor. Bendecimos a la comunidad de los lanceros. Que la paz de Dios repose sobre ellos y les ayude a entender este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo para acercarse a Dios. Un tiempo bueno de venir a conocer del Señor antes que vengan días más complejos que están establecidos para el globo terráqueo. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Lo vamos a leer a la señal de costumbre. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ustedes digan amén, es porque lo encontraron. Gloria a Dios. Entonces vamos a leerlo de manera antifonal. Un verso yo, un verso ustedes. Ya saben las instrucciones que siempre damos. Vamos a ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero basándonos en lo que estamos diciendo. Vamos a leer entonces esta palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el Espíritu contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Oye, retrocedimos. Íbamos bien el domingo pasado. Al paso del marchante, ni tan rápido ni tan lento, por favor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os manifiesto, os anunciar los que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra, y el pueblo dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse en el amor de Jesús. La pequeña exhortación lo hizo entrar al carril. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ok, entonces, en esta temática que estoy vertiendo los días domingo acerca de Gálatas, ahora nos ha llevado específicamente a escudriñarnos en nuestro interior, a saber lo que somos. Y a razón de lo que he dicho, hemos hablado de el cuerpo, que es fácil de descifrar porque hay una gran ciencia que se dedica a eso. Y hemos ya dicho que básicamente el cuerpo también tiene sus 3 esferas allí, el alma también tiene sus 3 áreas, y estamos hablando enfática y ahora acerca del espíritu. Amén. No el espíritu de Dios, el espíritu del hombre.
el espíritu que Dios le entregó al hombre cuando le creó. Hemos dicho, y creo que todos aquí estamos en ese conocimiento, de que las personas que no tienen a Cristo, aunque fueron creados por Dios y el espíritu Dios se lo entregó, ellos tienen el espíritu muerto por causa de el pecado. Dios dijo al hombre: de cierto, del día que de él comieres, ciertamente vas a morir. O sea que es posible estar vivo físicamente, almáticamente y espiritualmente estar muerto. Y lo más terrible es que es posible estar muerto espiritualmente y morirse físicamente y tener la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, una triple muerte. Pero por ahora, el ser que va y viene, el ser que nace, el ser que se mueve y crece, tiene su espíritu muerto. Pero hablando de nosotros como creyentes, que es lo que nos atañe, entonces debemos decir que el espíritu nuestro ha renacido por medio de ¿quién? De Dios mismo, a través de la palabra. Llegó la palabra a nuestras vidas, nuestra alma respondió, se dejó quebrantar por la palabra y entonces nuestro espíritu nació. Y hemos dicho que básicamente en el alma están 3 elementos, básicamente hay muchos más, pero es una área bastante gris para la exploración porque es muy complejo. Sin embargo, lo que básicamente nosotros tenemos todavía sigue siendo tema que no es fácil de entender para una mente común. Tiene que ser alguien que quiera a Dios, que se dedique a la palabra para extraer todo ese sumo, que por cierto es lo que nos ordenó el Señor Jesucristo. No dijo lean la escritura, dijo escudriñenla, porque Él sabía que el que tiene ese deseo de la palabra es el que va a encontrar la verdad que en ella está. Pero quien lee la Biblia por motivos varios y no por el motivo correcto, entonces sencillamente la leerá, pero no podrá sacar de ella la savia de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios. Entonces básicamente la escritura nos da con una claridad muy sensible o muy evidente acerca de que nuestra alma, y lo hemos dicho, podemos distinguirla, descifrarla. Nuestra alma tiene 3 elementos, ¿se acuerdan? El primero, mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad, se recibe en la mente, se baja a la voluntad y se acciona de manera emocional de acuerdo a lo que se perciba, de acuerdo a lo que se decida en la voluntad. Hemos hablado en muchas ocasiones de eso. Ahora estamos hablando acerca del espíritu del hombre. Amén. Materia inmaterial, pero que es la más potente en el ser humano. Usted se pellizca y siente. Usted le dicen algo que le molesta y su alma lo recibe. Pero la única forma de percibir lo que el espíritu se le envía es estar vivo. Y es de parte de Dios. El único que puede hacer que los espíritus revivan es el dueño de todas las cosas, que es Dios. Así que la única forma de reaccionar es a través de la palabra. La palabra de Dios es la que despierta a los espíritus de los hombres. Por eso les he dicho y se los repito, porque mucha gente tiene la contradicción. Tienen un familiar, un amigo, alguien que le dijeron que fuera a orar porque estaba en estado de coma, en estado de inconsciencia, por un accidente, por un problema, por X o Y. No responde a ninguna forma de incentivo físico ni almático, pero él tiene un espíritu. Usted le dice la palabra en el nombre de Jesús y ese espíritu puede volver. Al punto que la escritura habla de ese capítulo emblemático de Ezequiel, si no recuerdo, el 37, donde habla acerca del valle de los huesos secos, que se le ordena que reciba espíritu. Es lo que estoy tratando de decir, y cuando piense en esto, cada vez llévelo a ese pasaje para que tenga una idea gráfica, vivida, de una profecía de lo que estoy diciendo. Cuando una persona está en estado de inconsciencia, e incluso de inconsciencia por alguna afectación, por algún accidente, pero incluso de inconsciencia estando física y almáticamente bien, andando por allí, envueltos en el pecado, usted le dice una palabra, y si esa palabra tiene el rema de Dios, puede despertar ese espíritu dormido. De hecho, creo que es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Entonces, decía yo que triplicar todo lo que la Biblia nos dice es una tarea básica y es una tarea dinámica, muy provechosa, y realmente nos da mucha razón de lo que la Escritura nos dice, el triplicar las cosas. Y le decía que el Espíritu
no escapa de esta realidad. También puede ser estudiado en 3 partes básicas, y la primera parte de ella, ¿cuál es? Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, que la palabra más emblemática sería conciencia, donde se extrae conocimiento, ciencia, inteligencia, pero la palabra sería conciencia. Otra cosa extraordinaria que no se halla en ninguna otra parte del ser humano, no en el cuerpo, no en el alma, no en las piedras, no en el aire, sino en el espíritu, sería la adoración a Dios. No se puede adorar a Dios si no se está en el espíritu. Algunos alaban, aplauden, cantan, zapatean, bailan un joropo, hacen danza. Eso es alabanza. Cualquiera puede alabar. Cualquiera puede alabar. Le voy a decir algo que le va a romper un poco los tapones a alguien. Hasta el mismo diablo alaba a Dios. ¿Ustedes creen eso? Él alaba a Dios. Él no puede adorar a Dios, porque los que adoran a Dios son los que están obedientemente ceñidos a la palabra y nacidos de nuevo. Y como él pecó y está muerto, porque él está muerto, por eso es como un cadáver, una cosa horrible que no quiere usted ver una foto de él nunca jamás, ninguna imagen. Entonces él no puede adorar. Esa es una condición intrínseca de la naturaleza de Dios en los que han nacido de nuevo. Y él no puede, ni los demonios pueden adorar, pero sí alaba. La naturaleza, ¿qué hace? ¿Adora o alaba? Alaba. Se cree que antes adoraba, pero por causa del pecado que el hombre practicó, entonces quedó dispuesta solamente en alabanza. Incluso ella gime, dice la Biblia, porque ella quiere ser redimida para volver a su estado original, donde fungía a 100% para Dios. Dios lo va a hacer por 1000 años en la tierra y luego en el estado eterno de todas las cosas por la eternidad. Pero ahora, por causa del pecado, la naturaleza solamente alaba. Los extraordinarios cantos de las aves, el sonar de las cataratas de cualquier río, cuando la brisa pega sobre las montañas y las hojas se mueven y aplauden, todo eso es alabanza. Alabanza. ¿Y qué le exige Dios a su pueblo que se acerca a él? Sí, que comience a alabarlo, porque esa es una entrada, pero tiene que adorar. Puede alabar, porque la alabanza está bien, pero el clima de acercarnos a Dios es la adoración. Entonces está ese segundo elemento de la adoración. Y lo último que podemos disponer allí en el espíritu, que es el servicio a Dios. ¿Por qué el servicio a Dios entra en esta parte extraordinaria del espíritu? Porque las obras que vamos a hacer en el espíritu fueron establecidas por Dios desde antes de la fundación. No la puede hacer el hombre en la carne, no la puede hacer en el alma. Si la hacen en el alma y en la carne, no califican para hacer obras extraordinarias, sino obras ordinarias de madera, hojarasca y heno. Entonces, quiero triplicar esto de la conciencia y quiero que tengan allí lo que están escribiendo en alguna parte o acá en su mente para bajarlo al espíritu. Quiero triplicar la conciencia y quiero hablar de una conciencia inicial, conciencia débil, conciencia intermedia, conciencia en estado de madurez, y conciencia plena, cuando la gente no tiene vuelta atrás según lo que Dios le ha dicho. Y este tipo de mentalidad o de conciencia la podemos ver en los personajes. La Biblia es extraordinaria, por eso es el libro más vendido de la tierra, y sus temas son tan profundos que algunos los confunden y lo usan para brujería. Pero es por eso, porque no entienden. Y la Biblia, como toda materia que al hombre se le presenta para ser escudriñada, tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Lo que le he dicho es prácticamente mucha teoría, pero vamos a la práctica. La práctica son los personajes, por eso es que gran parte del Antiguo Testamento, sus escritos son escritos históricos, que están narrando historias de hombres que vivieron de carne y hueso. Eso es práctica. Y vemos en ellos estado de conciencia de Dios, algunos en lo que le estaba diciendo en la etapa inicial, otros en etapa intermedia, porque el conocimiento de Dios va en proceso. Y quiero que tengan este versículo en mente. Es un versículo muy bueno para esto. Se encuentra en Colosenses, gloria al nombre de Jesús, para que veamos lo importante de cómo Dios dice que nuestra conciencia, nuestro conocimiento va aumentando. Colosenses capítulo 1, verso 10.
con esto en mente, quiero que tengan cuando vayan a estudiar la conciencia que se encuentra en el espíritu, las 3 etapas de la conciencia. Ayúdenme. Primera etapa, la etapa inicial, etapa intermedia y etapa plena. Estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la conciencia y ahora vamos a triplicar el estado de la conciencia. ¿Les parece? Ok, el verso base donde van a girar estas enseñanzas, hay muchos, pero este es el eje. Colosenses capítulo 1 verso 10. Miren cómo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. O sea, que cuando yo hablo de un estado de conciencia en el espíritu, el hecho de que alguien lo tenga no quiere decir que esté en una etapa plena, ni siquiera que esté en una etapa intermedia. Por lo general todo comienza de manera poquito, iniciándose, originándose. Por eso es que se cree que la conciencia que usted y yo tenemos de Dios después de un tiempo en el Señor tiene que ser mayor que alguien que se acaba de convertir. Pero sucede que si alguien no cultiva su conciencia de Dios porque no le busca, entonces alguien que se acaba de convertir podría tener más conciencia de Dios que ese alguien que tiene 20, 30 y 40 años en el camino del Señor. Les voy a decir, esta generación está casi salva de eso. Pero la generación de la cual yo vengo sí practicaba eso, que la gente tenía 40, 50 años en el camino del Señor, y como no había palabra fluida de los altares, y como la gente se dedicaba más a los rituales que a la vivencia con el Espíritu, entonces le pasó a muchos de ellos eso. Al punto de que algunos dicen: yo tengo 40 años en el Evangelio, tú tienes que respetarme, hacer lo que yo digo. No te juntes con esa gente. Pero es que el que me inspira a juntarme con ellos es Cristo para predicarle. Ellos no quieren venir a la iglesia, pero yo voy a ellos porque la iglesia tiene que ir al perdido, que es lo que hacía Cristo. Y con eso chocábamos con algunos carruajes viejos y pesados, pero se le entendía porque ellos dedicaron y desearon quedarse en un estado de conciencia muy tenaz, muy débil acerca de Dios, que no es el caso ni debe ser el caso de ninguno de los de esta generación, primero y principal porque estamos rayando los días en que Cristo viene, y luego porque hay abundancia de palabra. No había abundancia de palabras en 30 años, 20 años incluso. El boom de la palabra vino prácticamente en el 2000 para acá, donde usted encuentra buenos mensajes, buenas músicas. Incluso las músicas que se entonaban en ese tiempo eran en retroceso y que dirigida a Dios, pero iban prácticamente camuflajeadas, exaltando de alguna forma al diablo o las debilidades del creyente. Se alababa mucho, muy poco se adoraba. Ahora, gloria a Dios, se cambió el formato y ahora se adora más y se alaba menos. Porque la iglesia del Señor tiene que adorar más que alabar. Todo el mundo alaba. Es posible que mucha gente en el mundo que no ha venido nunca a la iglesia sean más alabadores que nosotros, porque lo primero que hacen es agradecer a Dios. Gracias Dios por este día, gracias por X. O incluso como no conocen a Dios plenamente, le dan la alabanza a las imágenes o a cualquier idea que tengan en la cabeza. Pero me refiero a los que alaban a Dios de manera inconsciente. Ellos lo hacen incluso mejor que muchos creyentes que no saben que realmente hay que estar agradecido. Entonces, en esta conciencia quiero que tengan este verso bien presente, que nuestra conciencia debe ir como todo lo que se acerca a Dios. Tiene que tener movimiento, pero movimiento de crecimiento. No podemos nosotros detenernos en el conocimiento de Dios, porque si lo hacemos, cada experiencia que tengamos, que venga a nuestra vida, no lo vamos a saber discernir o poner en el lugar correcto. Entonces ayúdenme con esto. La conciencia que yo les estoy enseñando, la conciencia de Dios, ¿la encontramos en cuántas etapas? Tres. Primera, etapa inicial. Segunda, intermedia. Y última, plena. Ok, tengan esto muy, pero muy presente, que esto es muy importante para esta enseñanza. Perdón. Ok, entonces, con esto en mente, con esta verdad en mente, entonces vamos a los personajes bíblicos que mostraron en una o en otro momento una conciencia de Dios inicial, y luego fueron evolucionando hasta llegar a una conciencia plena, que es la que se debe tener en la tierra para entrar al paraíso de Dios. Y siempre les he dicho, me han oído decir, se lo tengo que repetir,
el último episodio de tu vida sobre la tierra, el último round que has de pelear en el ring, que no vas a hacer en congregación ni en grupo, es personal. Ese último round de tu vida sobre la tierra, si lo pierdes, se perdió todo. Si lo ganas, ganaste todo. Porque se cree que lo debemos ganar porque nos sentamos aquí día y noche o las veces que lo hicimos para aprender acerca de Dios y tener una conciencia de Dios. Cuando adorábamos, cuando cantábamos, cuando le recibíamos, todo lo que Dios ha dispuesto para que esto suceda, quiere decir que Dios nos ha hecho y nos ve como victoriosos. Tanto así que Dios tiene una conciencia plena de esto, que a donde nos creó casa, al ladito de Él. Dios cree tanto en eso y está tan consciente de eso, que Él nos creó nuestra casa, los cristianos, en la casa de Él. Yo sé que esto no va a ser fácil que lo hagan consciente, pero le estoy diciendo y se lo repito hasta la saciedad, porque sé que cada uno de nosotros indiscutiblemente va a pasar por ese momento en que lo tome un ángel y lo ponga en el ring para pelear. Y siempre de repente peleó con demonios pequeños o con ideas raras pequeñas, pero cuando sea el último round, Satanás tiene preparado su campeón. Tiene preparado a Rocky. Pero ¿quién gana en esta historia? ¿Quién gana en esta historia? Ya el guión está dado, el guión está aquí en la Biblia. Gana el creyente. Dios ha dicho que gana el creyente. La palabra dice que gana el creyente. Los ángeles disponen esto, el Espíritu Santo, todo para que gane el creyente. Pero aquellos que perdieron su tiempo, que edificaron su casa en la arena, que oyeron la palabra por aquí y les salió por aquí, ellos no van a ganar ese round. Van a tener miedo. Cuando le toque la hora de partir, van a tener miedo. Pero gloria a Dios que ustedes y yo estamos en el momento correcto, en la hora correcta, en el lugar correcto. Si alguien tenía miedo, ya no va a tener más, porque va a plenarse su conciencia acerca de Dios. Amén. En el nombre del Señor. Tengo el caso del siervo Gedeón en los Jueces. Dios tenía planes con este hombre. Ustedes lo saben, la historia está narrada allí. Si él la consiga se lo dice, pero está allí en Jueces. Dice que cuando el ángel se encuentra con él, el ángel prácticamente lo aborda en un momento que él sale a ocultas, lleno de miedo porque los enemigos le estaban rodeando. El poco trigo que había tomado lo estaba puliendo allí, poniéndolo práctico al sol para luego esconderse en las cuevas. Tenía miedo. Dios estaba buscando a alguien para vertir su poder y destruir al enemigo. Se encuentra con Gedeón. No fue por casualidad, porque Dios nada de lo que hace con nosotros lo hace improvisando ni por casualidad, lo hace con propósitos específicos. Bueno, se acercó a Gedeón. Dios sabe la conciencia que Gedeón tiene de él, al punto que ni siquiera cree. Y el ángel le dice: Gedeón, hombre valiente y esforzado. Él estaba oculto en una cueva, salía a poner el trigo y salía corriendo y se escondía porque los madianitas estaban por allí matando y robando todo. Él tenía miedo. Pero el ángel le declara el estado en el que Dios lo ve y le declara que él es un hombre esforzado y valiente. Yo no sé si Gedeón vio hacia atrás buscando a ese esforzado y valiente, porque así hacemos nosotros, pero el ángel le dijo: eres tú, Gedeón. Yo, pero ¿cómo? Busca a alguien. Siempre la gente, cuando Dios le comienda una obra extraordinaria, siempre le dice: no, tiene que ser el varón Alonso o el varón Julio. No, si Dios te señaló a ti, te puso algo en el corazón, eso es para que tú lo hagas. Y si crees en Dios, lo vas a hacer. Si no crees en Dios, en la palabra inicial, porque te crea una conciencia inicial, vamos a ver a dónde se queda. Si es capaz de ir y caminar hasta al punto intermedio, o si es capaz de ir y completar la plenitud de una conciencia acerca de Dios. Gedeón, en esta etapa inicial, le responde con sus temores, con su poca conciencia de Dios. Le dice que él no puede, que él prácticamente no puede, como también esgrimió el mismo Moisés, el mismo Jeremías y muchos de los hombres que Dios trató. Posiblemente fue el caso de todos los profetas, solo que no se nos revela esa parte inicial. Y cuando Dios les mostraba y les decía algo, decían: pero yo no puedo, puede fulana, pero es así. Entonces Gedeón, estamos en el libro de los Jueces, capítulo 6, para los que quieran corroborar esta historia en detalle.
y tengan materia para leer hoy, que la Biblia es materia para leer toda la vida. Lo que le hemos leído más de 20 veces, la seguimos escudriñando como que si fuera el primer día de nuestra vida, porque es que es extraordinariamente sorprendente. Los pasajes que hemos leído durante mucho tiempo, hoy lo leemos y extraemos algo extraordinariamente nuevo. Así que por favor, no diga que por haber leído la Biblia ya no tiene más que leer y entonces va a comprar un libro de X, Y, Z, que sí se pueden comprar y se pueden leer, pero nunca dejes de comer bien por comer con aliños y sazones del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta etapa inicial de la mente de Gedeón, este hombre le dispone sus temores. Sin embargo, Dios, como tenía planes con él, y lo fue empujando, porque el que quiere que nosotros tengamos una conciencia plena de Dios, ¿quién es? El mismo Dios. Si no fuera así, nadie la alcanza, ni la inicial, ni la intermedia, ni la plena. Pero como Dios tiene planes de que nosotros vayamos perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces, bienvenido a esta escuela de la conciencia de Dios. Gedeón, Dios le indica, para hacerle un poco, ir a los puntos que quiero tratar, le indica que tiene que ir contra el enemigo. Él hace la convocación porque lo que tenía que hacer era obedecer. Él obedeció y un gentío se le reunió. Porque así es el asunto. Siempre le he dicho, en las obras extraordinarias, Dios te manda a construir un hospital y tú lo que tienes es una bicicleta. Si tú dices, no tengo bicicleta, yo no puedo construir un hospital, estás muerto. Pero dice, Dios me está diciendo, Él me va a proveer. Y cuando empieza a dar pasos, Dios empieza a hacer su obra. Porque Él lo que quiere es buscar a alguien para glorificarse. Él tiene su gloria y Él tiene el poder, tiene los recursos. Lo que quiere es que alguien le crea para hacer la obra extraordinaria de Él. Gedeón creyó, tocó la trompeta, se reunía un gran ejército. Si alguien tiene el número me lo da, pero eran unos cuantos miles. Se reunieron miles de soldados dispuestos a ir a la batalla contra el enemigo a la par de Gedeón. Entonces este hombre, cuando ve ese gentío, va guapo y apoyado, porque así somos nosotros. A veces estamos escondidos por ahí, así de falible es el ser humano. Una vez piensa una cosa y una vez puede pensar otra. Por eso el creyente tiene que dejarse de esa ambivalencia y ser de una sola postura. Pero así somos la mayoría de los hombres en la tierra. Una mañana amanece tan tembloroso y tan asustado que el estornudo de un mosquito le hace temblar. Pero otra vez se aparece con una fortaleza que quiere mover montaña con su fe. Dios no comprende las distintas etapas. Lo cierto es que Gedeón, iba bien fortalecido. Iban cientos de miles de soldados con él. Pero cuando va rumbo a la batalla o cuando se están preparando para enfrentar al enemigo, al Señor se le revela y empieza a ver qué etapa de conciencia él tiene. Él le dice, esto es mucha gente para batallar contra ellos. Pero Señor, y entonces, bueno, vamos a hacer, y Dios le permitió hacer varias cosas para ir quitando. Y de cientos de miles, ¿cuántos quedaron con Gedeón al final? Los 300. De 22 quedaron a 10.000 y de 10.000 a 300. De 22.000 quedaron a 10.000 y de 10.000 a 300. Le echó 3 bajones, pam. Porque él tenía conciencia, y así pasa, conciencia de que si somos más, venceremos. Pero con Dios las matemáticas ya saben que no son como las nuestras, ¿verdad que sí? Dios puede decir que 2 más 2 serían 1000. 2 más 2 es nada. Lo que Dios diga, eso es. Dios suma de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la matemática. Entonces Gedeón iba con esa conciencia, quizás sus generales o la gente que le apoyaba, sus lugares tenientes, estaban guapos y apoyados, pero ahora Dios empieza a delastrar, empieza a quitar, empieza a restar, porque Dios quiere llevar solamente a los valientes. Y en una de esas pruebas le dice, van a ir a beber al agua, llévalos a beber al río. El que beba como un perro, así lamiendo el agua, y el que se la lleve a la mano, uno de esos dos no va a estar. ¿Quiénes no iban a estar? Los que llevaban el agua con la mano. ¿Por qué? Porque iban a la pelea, iban bajando al río, posiblemente el ejército enemigo está allá, y ellos están bebiendo agua así viendo al enemigo. Asustados.
Están bebiendo agua viendo el enemigo. Pero el que se baja y agacha la cabeza y la pone en el agua, ¿en quién está confiando? Dice, todo el que no confía en mí fuera de aquí. De 22,000 a 10,000. Y de 10,000, cuando yo he enseñado y he dicho, me baso en todos estos números que son pocos. Yo creo que los que se van a ir el día que venga el Señor Jesucristo son la minoría de los que pertenecen hoy a la iglesia. Yo creo que los que le sirven a Dios hoy con todo su corazón son la minoría en la iglesia. Y no lo creo porque soy pesimista, sino porque todos los números que me arroja la Biblia en todos los episodios que el Señor estuvo eran menos, al punto de que Él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El Señor siempre trabaja con lo pequeño para llevarlo a lo máximo, y lo máximo es no la cantidad, sino la calidad. Y sí, Dios, el título que algunos le han dado, de hecho hay una iglesia en Puerto Cabello que se llama así, Dios de multitudes. Dios es Dios de multitudes. Pero acá en la tierra el componente humano siempre le responde en minoría. Y va a ser así porque Dios no le ofrece villas y castillas y grandes placeres en la tierra. Nuestros grandes ofrecimientos y cosas magníficas, ¿dónde están? En el cielo. Y de aquí al cielo hay una distancia bastante grande y una multitud de demonios, al punto de que el diablo es tan vivaracho que sacó su trapaje y su ropaje de la oscuridad donde lo tenía, posiblemente en el infierno, en el centro de la tierra, y los puso en el segundo cielo, para decir, el hombre que quiera buscar al Dios de arriba tiene que encontrarse conmigo. Como que si eso fuera poco la distancia, entonces tenemos toda una cantidad de oposición de parte de la tiniebla y de parte del enemigo. Entonces, en esta etapa inicial de Gedeón, cuando se le llama así, una conciencia débil, iniciándose, pero ahora cuando Dios le empieza a probar, y él incluso antes ha puesto algún tipo de prueba, que algunas personas todavía hasta el sol de hoy se manejan de esa forma. Yo le pongo vellones al Señor, y está bien los vellones, pero es porque en verdad tienen una poca relación con el Espíritu Santo, porque si tienen una relación con el Espíritu Santo amplia, en esa temática, sobre todo de cosas muy básicas, deben saber cuál es la voluntad de Dios. Sobre todo porque aquí está en la palabra la voluntad de Dios. Él en esa etapa inicial, como tenía muy poca confianza en el Dios del cielo que le había llamado, cuando fue a la guerra puso varias señales. Y puso un vellón, un algodón que se daba por allá, o mejor dicho, de las ovejas, y lo puso en un lugar y dijo, Dios, si mañana el rocío cae y todo alrededor se moja, pero el vellón no, comprendo que es tu voluntad. Y así sucedió. Esto debió haberle bastado para ir a la guerra, porque era difícil que todo alrededor se mojara y que el vellón, una especie de esponja, quedara sequita. Así sucedió. Pero después dijo, se rascó la cabeza, y como tenía una etapa inicial y conciencia de Dios, dijo, pero ven acá, ¿será que fue Dios? Yo mejor voy a hacer una cosa, Señor, si eres tú, entonces que nada más el vellón se moje y todo lo demás siga seco. Y Dios, como es su etapa inicial, nos comprende, porque todos tenemos una etapa inicial, todos debemos comenzar. Por eso se nos da el título a los que cuando creímos en los primeros meses, nuevos creyentes. Triste es que una persona después de 1 año, 2 y 3 en el Señor siga teniendo una mentalidad de nuevo. No debiera ser ya un nuevo creyente, porque el mismo Pablo dice, oye, yo quise hablarles a ustedes de cosas extraordinariamente profundas y espirituales, pero cuando chequeé la conciencia que tenían de Dios, ABC, tuve que enseñarle otra vez a leer las vocales, lo redondo de la O, que si la salsa ala, que si el sol es redondo, todas cosas muy básicas que para una persona, después de haber enseñado por mucho tiempo, es triste y lamentable. Dice, oye, no cumplí mi propósito, no llevé a esta gente a los niveles que podía, pero gloria al Señor que Pablo no sufría de complejo. El problema lo tenían los que no hacían caso a la palabra. Pero así es la etapa inicial de cada uno de nosotros. La cuestión es no quedarnos en la etapa inicial, ir avanzando, si es posible, al paso del león, poco a poco, pero seguro y sin detenerse, hacia llegar a nuestra meta final. Bueno, en esta etapa inicial este hombre puso estas señales, y Dios le entendió porque era su etapa inicial. Así le sucedió a mucha gente. Dice, pastor, yo cuando era nuevo creyente vi muchos milagros, ¿y por qué ahora no lo veo? Porque Dios te empujó.
Y ahora Dios dice, ya te empujé, ahora te toca a ti tener fe y no tienes que estarme viendo tanto para seguirme, porque más bienaventurado es seguir a Dios sin haberle visto. Pero Dios en la etapa inicial hace muchas cosas extraordinarias, pero es para que nosotros sepamos y nos hagamos conscientes de Él. Y ya llegue a un punto donde ya no vamos a depender de cosas. Por ejemplo, hay grupos todavía, grupos en Puerto Cabello, que ellos dicen, oye, el servicio hoy no tuvo el Señor, nomás tuvo Cecil y ahí, el Señor no tuvo. Porque no sentí nada, no sentí escalofrío, no se movió la tierra, no tembló el zinc, no golpeé los bancos con la cabeza, no sentí nada. Porque ellos piensan que es la única forma en que Dios se puede mover, que por lo general a veces ya ni siquiera se está moviendo ahí, son ya emociones y asuntos ritualistas que algunos practican. Pero el que tiene conciencia de Dios, si al principio le movió una brisa, un escalofrío, una presencia, hablaba lengua, hasta hablando con el vecino, ya eso fue una etapa inicial. Ahora pasa a la otra etapa, donde sin necesidad de que ningún elemento extraño te mueva, tú sepas lo que tienes que hacer y lo hagas con amor. Aleluya. Esto honra más a Dios que la idea fusil emocional de algunos, que le responden a Dios solamente a través de las emociones. Si se mueve esto, si brinca aquello, si salta lo otro, Dios está allí. No, el creyente cuando ya se va adelantando y va poniendo las emociones donde va y está viendo que la fe tiene una conciencia de Dios, se rige y se ciñe a la Escritura. ¿Qué dijo Jesús cada vez que nosotros nos reunamos? Él va a estar ¿dónde? Él dijo, donde estén dos, y como él sabía que la iglesia es poca en cualquier lugar de la tierra, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Así que cada vez que usted venga a adorar a Dios, crea que Él está. Y si usted, por ejemplo, le gusta que ministre a alguno de estos adoradores y hoy no lo pudo hacer, entonces, hoy no está la sierva que cuando canta se mueve el Señor, o no está el siervo que cuando canta. No, usted vino por Cristo y Él está. Si algún día Dios me toma, tengo que irme para otro lugar, usted tiene que saber que Dios está en este lugar. Porque está en la iglesia del Señor, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Él puede hacer su obra de manera extraordinaria según Él puede abrir la tierra y que fluyan ángeles o lo que Él quiera. Él puede temblar, Él puede mover, puede caer fuego. Pero Él quiere que el hombre le siga por fe y no por lo que vea, porque el hombre se acostumbra mucho a seguir y a buscar lo que ve. Porque el Señor se le escondía y reprendió a aquel grupo que lo buscaba en cierta ocasión, porque lo buscaban por los panes, por los panes y los peces, motivos equivocados que mucha gente puede tener hoy para venir a la iglesia, para esconderse de X, para buscar una novia, porque dicen que si buscan al Señor ahora son más bendecidos que los santeros y quieren tener carro nuevo, casa nuevos y cuestiones, y están buscando a Dios por los panes y los peces. Algunos están buscando a Dios por distintos motivos incorrectos, pero yo sé que todos ustedes lo están buscando porque quieren servirle y amarle. Es el motivo que nos debe siempre estar ahí entre nosotros, siempre. El motivo de amarle y servirle. Bueno, en la etapa inicial de este Gedeón puso estas señales. Algunos pueden decir, pero si ya Dios le puso el vellón seco y le mojó todo alrededor, ¿para qué Dios le va a volver a dar otra señal? Porque Dios lo veía en su etapa inicial. Tenía una leve y pequeña conciencia acerca de Dios. Pero cuando ya lo va llevando, entonces lo va graduando y lo va promoviendo porque Dios le agrada el crecimiento. Amén. Quiero que sepan eso siempre, que Dios le agrada y siempre motiva que crezcamos. Esa es la palabra que Él nos dio. Vamos a crecer en nuestro interior como creyentes de calidad y luego en grupo. Pero lo primero, si nosotros crecemos en calidad de creyente, vamos a crecer en cantidad de creyente. Eso es una ecuación fácil y básica. Dios siempre la ha promovido. Y los grandes grupos que están en la tierra, nuestros hermanos cristianos, empezaron así, de manera inicial, poquito, pero dándole cada día calidad a esa mentalidad. Así que todos vamos a tener la mentalidad de que le servimos a Dios. Bueno, este hombre entonces ya en esta etapa de enfrentar al ejército, Dios le manda, le dice, son muchos Gedeón. Si él hubiese contado, que de seguro tenía esa cifra de cuánto era el enemigo, posiblemente ahí también da el número. Pero el enemigo también era de cientos de miles.
Y se supone que para ir a una guerra con un ejército que trae 100.000 guerreros, yo debo ir mínimo con 95.000, mínimo. Y si es más, voy prácticamente asegurado. Pero Dios le manda a quitar y arrestarle al ejército. Y en esa última prueba que le manda, le dice: llévalos al río a beber. El que beba viendo el agua, ese, pero el que se la lleve a la mano y viendo al enemigo, viendo asustado, sácalo, dígale que se vaya a su casa. Dios no trabaja con cobardes. Eso es uno de los pecados más terribles, pero menos nombrado en la tierra. Los cobardes no se anoten que no van, porque el que habló de este reino y habló de esta gloria, dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y el reino de los cielos sufre violencia y guerra por eso, y solamente los valientes lo van a arrebatar. Ni siquiera es que se le va a entregar, sino que lo van a arrebatar con su valentía. Entonces, tengamos presente esto, que Dios no trabaja con cobardes. Había un gran general que chequeaba sus ejércitos antes de ir a la guerra, y él pasaba viéndole los pies y las manos, porque aunque la gente quiere esconder sus temores, siempre los pies y las manos están demostrando el temor. Y en ese tiempo era más fácil de ver que ver los ojos, que con los ojos también ya uno como creyente sabe cuando una persona está poseída por el miedo. No es que tiene miedo, está poseída por un espíritu de miedo. Se ven sus ojos. Pero este general pasaba personalmente, él podía mandar a sus oficiales, pero personalmente él iba chequeando, iba viendo sobre todo los soldados de primera línea, los que iban a enfrentar al enemigo en primera línea, iba viendo. Y aquel que le temblara la mano, le decía: fuera de aquí, llévame este y me lo pones a darle agua a los soldados, mándalo para su casa, fuera. Yo no trabajo con cobardes. Porque una persona cobarde que va temblando, entonces cuando ve algo raro sale corriendo y mata al mismo ejército. Es una amenaza para él mismo. Entonces el Señor no trabaja con cobardes, y le estaba demostrando a Gedeón que los cobardes no iban a ir a esa guerra, porque la victoria iba a ser de Dios y nadie se iba a robar esa gloria diciendo que fueron por la multitud de ejércitos o por lo especializado que eran los soldados. Y lo delastró, le fue quitando y restando hasta que llegaron a los 300. Por ahí hay una película de unos 300 también de Grecia, según que antes de Cristo, y sencillamente ellos tratan de eclipsar todas las ideas de la Biblia, estos cineastas famosos, y Gedeón sí peleó con los 300. Esta historia de los griegos es cuestionable, porque los griegos siempre hablaban de un personaje de sus grandes hazañas, incluso ocultando sus derrotas. Pero la Biblia no nos va a echar cuentos, nos va a decir la verdad. Si falló, falló; si erró, erró; si eran 300, 300. Y la Biblia dice que quedaron 300. Gedeón pudo haberle dicho: Dios, pero ven acá, yo estaba solo y me mandaste, me dijiste que me daba un ejército, pero éramos 22.000 y ahora somos 300, ni siquiera 1.000. Yo no voy a la guerra. Pero ahora él cambió su conciencia. Ahora tenía una conciencia de Dios más grande. Sabía y entendía que para Dios es igual salvar y librar a la gente con 3 que con 1.000.000. Conciencia que tenía también el hijo de Saúl, llamado Jonatán, cuando Saúl incluso lo regañó, le dice: ¿qué has hecho? Pues has ido a enfrentar al enemigo tú solo. Le dijo: sí, porque Dios salva con mucho y con poco. Pero eso es conciencia que la gente va recibiendo a medida que se va encontrando con Dios. Entonces este hombre, en esta etapa intermedia, que es la que ya estoy trabajando, le estoy diciendo que cuando Dios le restó este número abismal y le puso en 300, ¿él fue a la batalla, sí o no? Y aunque todavía tenía sus ciertas cuestiones, mandó a alguien o él mismo fue. Y Dios mismo le dijo: ve lo que están hablando tus enemigos de ti. Cuando él se metió a ocultas de noche en el ejército, oyó que los subgenerales decían: estamos muertos, este Gedeón nos va a matar. Los generales estaban hablando de eso en el campamento contrario. Él oyó eso y vino como a fortaleza. Dios también nos ayuda a que nuestra conciencia intermedia, o en cualquier etapa, la plena, la intermedia, la inicial, Dios siempre nos va ayudando, porque si no nos ayuda, el enemigo nos arroba toda la conciencia de Dios y nos pone 2 cucarachas jugando dominó en la cabeza. Nos quita todo. El enemigo, eso sí, nos vacía la conciencia de Dios, porque él sabe que si mata al espíritu, si el hombre practica el pecado, al practicar el pecado, entra otra vez en su alma y almáticamente no le va a servir a Dios. Entonces este hombre escucha este informe personalmente por alguien que envió él que fuera,
y sabe que el ejército tiene miedo. Dios le dice, no vas a pelear como es costumbre, vas a ir con armas, con flechas, con arco, con espada, con lanza, no vas a llenar, vas a agarrar un jarrón, un cántaro de teja, vas a poner tejas prendidas en ella y en el momento que yo te diga te vas a acercar y le vas a arrojar sobre el suelo, vas a hacer un sonido estridente que va a sonar en el campamento enemigo. Eso es lo que yo te pido que hagas. Pero Señor, yo quiero ir con arquero montado en un caballo con un escudo de acero. No. Con cántaros llenos de cosas. Así es Dios. Por eso el que está consciente de Dios, para la mente común le es locura. Porque ellos no tienen la conciencia de Dios, así que entiéndanlo. Yo dice, pero oye, tú antes ibas para allá, venías para acá, hacías esto, hacías lo otro, eras un personaje joven, te lo pasabas en la discoteca, eras el que mandaba en la cuadra, ahora te aburrió con ese poco evangélico. Él no tiene conciencia de Dios. No lo maldiga como nos enseñaron en la religión. Dile que se lo va a llevar el diablo. No, bendígalo. Bendígalo porque él no tiene conciencia de Dios. Dios quiere que tengan conciencia, pero ¿saben cómo se le va a crear la conciencia? Cuando tú persistas y continúes y le sigas dando testimonio, se va a crear en ellos una conciencia acerca de que Dios transforma, de que Dios cambia, de que Dios da paz, de que ahora esa persona ni se droga, ni es borracho, ni es promiscuo, ni es un iracundo, ni es un perdido, y está feliz. Decía, oye, la felicidad de este hombre era por la droga, era por los robos, era por X, y ahora sin necesidad de eso está feliz. Se le está creando una conciencia por tu testimonio, por mi testimonio. Por eso estamos marcando siempre una pauta allí absoluta en las mentes de las personas que nos rodean, porque ellos están viendo nuestros cambios. Y como ya se han mostrado falsos ejemplos, falsos evangélicos, ellos ahora tienen los ojos más pelados que nunca. Incluso hay algunas personas que dicen, ¿cuántos cristianos son aquí? Y levantan las manos 10. Le dice a los jefes, le ponen los ojos bien puestos a estos evangélicos. Porque yo no creo en eso. Porque están decepcionados por X y Z. Pero gloria a Dios que nos pongan los ojos o bien puestos o mal puestos. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. En el nombre de Jesús. En esta etapa inicial de Gedeón, Dios lo empujó. En la etapa intermedia, Dios lo empujó. Y en la etapa plena también Dios nos empuja, porque todo lo produce Dios. Él conoce nuestros corazones y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena conciencia, por su buena voluntad. ¿A qué me refiero yo a una conciencia plena? Ahí voy al caso de Abraham, pero ya voy a la etapa última, porque en la etapa de Abraham, la que quiero tratar ahora, es la etapa plena, que para mí es la etapa plena donde no hay vuelta atrás, donde Dios me dice, date un tiro en la cabeza. Es algo loco, no lo vayan a hacer nunca ni... Pero mire, Dios habla cosas extraordinarias que la gente... Bueno, Dios le dice a alguien algo extraordinario de esto. Por ejemplo, vete a pie para China. Y esa persona se va a pie. Y algunos cuando lo ven caminando de aquí a Valencia se está loco. Pero cuando lo ven que pasa ya, para allá rumbo hacia San Cristóbal para pasar por allá, le dicen está más loco. Pero cuando llega a China dicen, oye, no estaba tan loco. Primero que no llegó a pie, pero sí empezó a pie. Pero le hizo caso a quién? A Dios. Dios nos va a mandar a hacer cosas extraordinarias. Por cierto, no cosas que se salen del orden bíblico. Cosas que se salen del orden bíblico, no. Por ejemplo, hay personas que han dicho que Dios le dijo que su esposa con sus hijos ahora no es su esposa, que la esposa de él es aquella bonita que está llegando a la iglesia. Dios me dijo que botara las cosas viejas. Aleluya. Eso es antibíblico y no cuadra con la voluntad y la conciencia de Dios. Porque la conciencia de Dios siempre es amor al próximo. Buscar siempre establecer buenas relaciones. Entonces, en la etapa que quiero tratar de Abraham, ustedes se acuerdan, para decirle la historia más sintetizada incluso, que cuando Dios llamó a Abraham, cuando hemos hablado de eso, que por cierto en Gálatas hablamos de él, porque Pablo trata el caso de él, Dios le llamó y él estaba ¿dónde? En Ur de los Caldeos, el bastión más idolátrico que hasta el sol de hoy los arqueólogos están hallando ídolos de ese tiempo. Primera etapa inicial del hombre cuando ya empieza a organizarse en naciones. Bueno, él estaba allí, Dios lo llama, pero él salió con una conciencia inicial débil. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, no te lleves a nadie. ¿A quién se llevó Abraham? ¿Se acuerdan?
Se llevó a su sobrino, pero al primero se llevó al padre. O sea, no hizo caso. Salió de la tierra, sí, pero se salió con el padre, que era el que movía los billetes. Para que lo sepan, era el comerciante, el hombre que lo conocía medio mundo. Él viajaba por el mundo buscando ídolos. Yo voy a salir, voy para donde sea, pero con este billetuvo para donde quiera. Con cualquier lado todo el mundo lo conoce, le ofrecen. Entonces salió en esa etapa inicial un poco tembloroso, típico del ser humano. Va bien. Pero luego empieza Dios a tratar y pasa por su etapa intermedia hasta llegar a la etapa plena. Cuando estaba en la etapa plena, Abraham no estaba haciendo mucho, estaba sentadito debajo de una matica muy hermosa que él tenía, donde se refrescaba y donde siempre conciliaba la presencia de Dios. Posiblemente cantaba al Señor, oraba al Señor, enseñaba a sus hijos, a sus siervos acerca de Dios. Estaba allí tranquilo, en paz, bien relajadito. El Señor le dice: Abraham, ¿qué estoy, Señor? Ahí dice: heme aquí, Señor. ¿Qué me vas a decir? Lo que tú digas, pues prácticamente lo que tú quieras. Yo quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo al cual tú amas. ¿Te lo entrego cómo, Señor? Me lo vas a sacrificar. ¿A dónde, Señor? En tal monte. ¿Cómo, Señor? De esta forma. El hombre no puso cuestión porque tenía una etapa y una conciencia plena. Ya no había vuelta atrás. Abraham se había graduado de creer en Dios. Etapa que puede alcanzar el hombre. No es fácil, pero es posible porque Abraham y muchos hombres de la historia de la Biblia lo alcanzaron. Al punto de que el mismo Hebreos capítulo 11, cuando habla de Abraham, dice que Abraham salió buscando una ciudad. Pero Abraham vivió en alguna ciudad. Nunca, él vivió siempre en tienda. Hasta que Dios después le entregó la tierra al pueblo de Israel a través de Moisés y Josué, pero él siempre habitó en tierra. Pero Hebreos dice que él salió buscando una ciudad. Pero ¿saben qué ciudad? Ahí mismo lo dice. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era? Dios. Ya él estaba sentado en esa mata y él veía su ciudad. Incluso se dice que Abraham, cuando Dios le decía: cuenta las estrellas, él empezaba a contarlas. Y quizás hacía un cuadrito aquí en el cielo. Cuando llevaba, no sé hasta dónde podía contar, hasta 500, que sería un número muy grande. Se le borraba y volvía a empezar porque él tenía fe. Cuenta la tierra, agarraba los puños de tierra y empezaba a contar porque él tenía fe y sabía que lo que Dios dice es verdad. Entonces él salió buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿La consiguió aquí en la tierra? ¿Pero dejó de creer en eso? Vivió como que se viviera en la misma ciudad. Y eso que no tiene el panorama completo que nosotros tenemos. Abraham soñó y los sueños casi se le borraban en la cabeza acerca de esto. Usted y yo tenemos todas estas verdades establecidas en la Biblia. ¿Vieron la medida de la ciudad que Dios habla, que la que va a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva? La gran mayoría no sabe y algunos no vinieron al estudio, que les dije que es materia obligada para el creyente que se denomina o se identifica con esta obra, que tiene que venir al estudio de la palabra. Porque yo no puedo pasar por aquí sin enseñarle estas verdades con lujos y detalles para que su conciencia acerca de estas cosas crezca, para que cuando te toque pelear los últimos rounds en ese ring, le des un solo knockout al enemigo. Pero si no tienes conciencia de Dios, el enemigo va a empezar a mover sus pies, a lanzar sus manos, ¡pum! Te va a lanzar uno de esos golpes que yo ahí ni debes saber, anota por aquí. Lo cierto es que Abraham, en esta etapa, cuando Dios le dice, pero fíjense lo contradictorio de la historia, él era el heredero, en este caso Isaac era el heredero de la promesa, el quien iba a extender la población o la familia de Abraham, la nacionalidad, el pueblo. Y ahora Dios le dice que se lo entregue. Si hubiese sido una persona que no tiene conciencia, dice: o yo estoy loco, o el Dios con el que yo me estoy comunicando está loco. Porque tú sabes que después de tener un niñito viejito enmascando el agua, mi esposa y yo, ahora me lo pide que lo sacrifique. Y fíjense hasta dónde Dios lo dejó. Por eso para mí eso es una etapa plena de conciencia de Dios. El hombre hizo el viaje. El viaje no era de un día. ¿De cuántos días era el viaje? Por cierto, no es un número a la ligera. 3 días. Viajó 3 días. O sea que en esos 3 días, si salió a las 6 de la mañana, durmió por lo menos 2 noches fuera. Vamos a suponer la primera noche que durmió. ¿Será que una persona que no tiene conciencia de Dios puede dormir como debió haber dormido Abraham? No. Porque dormir pensando que estoy llevando a mi hijo para ser sacrificado es algo tremendo. Pero él lo cumplió. Llegó al lugar,
vio el lugar señalado por Dios, llegó al lugar, armó la piedra. El que sí estaba preocupado era Isaac, que posiblemente tenía entre 14 y 16 años, ya tenía capacidad de análisis. Dice: papá, pero yo te he visto a ti ofrecer sacrificio, y en este caso es un holocausto, se mató un animalito, se pone y se le prende fuego, pero yo aquí llevo la leña, tú llevas el fuego, llevas el puñal, yo no veo ningún animal por aquí. Señor, seré yo. Efectivamente, lo más extraordinario fue que Isaac se dejó atar y dejó montar en el altar de piedra, un altar de piedra que posiblemente era de 80 centímetros, casi 1 metro, de piedra que organizaba tal cual como estamos aquí, una mesa de piedra. Ahí ponían la leña debajo y luego ponían lo que iban a sacrificar, le abrían el pecho, derramaban su sangre y le metían candela. Eso es un holocausto para Dios, que Dios a nadie le pide ahorita holocausto. De ese tipo no. El holocausto que nos pide Dios es del corazón, que lo obramos y le adoremos. Así que los que practican el santerismo y toda una cantidad de diabluras que matan animales, ellos dicen: lo hacemos porque en el Antiguo Testamento la Biblia lo dice y eso hay que hacerlo. No, eso eran sombras y tipos de lo que iba a suceder. Vino el Cordero inmolado de Dios y murió por nosotros, y ya no hay que hacer más sacrificios de este tipo, derramamiento de sangre. Si usted tiene un cochino y quiere que lo sacrificamos, pues viene diciembre y lo sacrificamos el 25, no lo comemos. Pero no vamos a sacrificar derramando sangre y quemando animales para dioses, porque ese es el mismo diablo que se apoderó de esas formas antiguas de servicio, y ahora él es el que está al frente de eso. Bueno, Abraham, dice la Biblia, que ató al muchacho, lo puso en la leña. El niño pudo haber preguntado, he aquí, y preguntó: he aquí la leña, papá, también el fuego, y el cordero, ¿quién es? Ahora le digo: eres tu hijo. Posiblemente se lo dijo al inicio, posiblemente se lo dijo allí. Lo cierto es que Abraham no tenía vuelta atrás, porque tenía una conciencia plena de Dios. Dice la Escritura que agarró el puñal, levantó, le quitó quizás la ropa en el pecho al muchacho, y cuando ya iba a clavar el puñal en el corazón de Isaac, es donde se oye la voz que le dice: detente, Abraham, detente, Abraham, no lo hagas, porque ya he visto que tienes una conciencia plena de mí, no hay vuelta atrás contigo. Ahora eres padre de la fe y vas a inundar a todo el globo terráqueo con la fe, que gracias a la fe de Abraham nosotros tenemos esta bendición de estar en el Evangelio. Porque ¿de dónde es el Señor Jesucristo? De los israelíes, de los judíos. ¿De dónde es la ley? ¿De dónde son los profetas? ¿De dónde los 12 apóstoles? ¿De dónde las grandes maravillas y las experiencias que nos dejan boquiabiertos y sorprendidos del pueblo de Dios, pueblo que nació en los lomos de Abraham? Por la fe que este hombre tuvo. Sí, en etapa inicial comenzó, no se quedó en la intermedia y llegó a la plena. ¿En qué etapa de conciencia de Dios estás tú? Como es un grupo diverso, yo sé que algunos ni siquiera están en etapa inicial. Otros están iniciándose. Otros están muy lejos de la intermedia. Pero yo sé que todos aquí vamos marchando. Vamos creciendo. Eso tiene que ver con la obediencia que usted demuestra a lo que se establece por la Escritura y en el grupo que estamos. Es la única forma de crecer. No son pretensiones ni ideas de pastores. Yo tengo que estar en la iglesia y tengo que obedecer, sí, a los patrones que te dan vida cristiana. Si no eres un invitado, un amigo, una persona, un fanático del Evangelio, uno que le gusta de vez en cuando, pero el discípulo tiene que hacer lo que el Señor ordenó. Si lo hace, su conciencia va a crecer acerca de Dios, y cuando le toque la hora de partir o le toque algún momento difícil, él va a tener una conciencia de Dios. Entonces, la conciencia de Dios se puede triplicar de esta manera. Etapa, segundo y tercera, donde no hay vuelta atrás, donde la persona le dice: te voy a matar por ser cristiano, y privado de la risa le dice: mátame como quiera, yo le sirvo a Cristo. Que era lo que le pasaba a la iglesia primitiva, a esos creyentes ya que lo iban a matar. Incluso algunos de ellos pidieron, y está, incluso no son materiales bíblicos, son extra bíblicos, en la historia de lo que escribieron los romanos, de cómo personas, porque por seguir al que decían el Nazareno, el que crucificaron en la cruz, decían que le iban a matar, y le decían: no importa, mátenos lentamente. Si es el caso de algunos que envolvían en papiro para ser empapados en alfarto, para ser prendidos, ellos le decían: no me traspase con la espada, porque el verdugo le decía: te puedo traspasar con la espada para que medio muerto reciba la candela. Y dice: no, déjeme consciente y póngale todo el fuego que usted quiera, que yo quiero irme adorando al Dios del cielo.
Y esto da un testimonio extraordinario de esta gente y muchos se convirtieron por eso. Es el caso también de aquel que apedreaban, de Esteban, ¿se acuerdan? Esteban empezó y le prendió la conciencia plena de Dios de un momento. Fue a predicar en un lugar, se ganó muchas almas y por causa de la predicación fue muerto, lo apedrearon. Pero cuando estaban golpeando su cabeza con grandes piedras, matándolo, ¿qué hizo él? Dice que alzó los ojos y vio ¿a quién? El cielo abierto, y vio al Padre y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y no solamente lo vio, porque así le pasa a la gente que está a la hora de partir, ve muchas cosas pero no la dice, pero él la dijo: veo al Padre y a Jesucristo sentado a la diestra del Dios Padre. Pero ¿cómo está viendo y está gozándose en eso si está recibiendo pedrada de todo tipo? Porque su conciencia era plena de Dios y no tenía vuelta atrás. Nadie le iba a hacer desistir de lo que él creía, porque ahora estaba sembrado en su espíritu. La etapa más profunda que el ser humano puede tener. Vamos a entrar a la otra parte que se encuentra en el espíritu, que le dije que era. Yo sé que están todavía rumiando lo que le estoy diciendo, porque así es este tema, pero en el espíritu se encuentra. Segundo y tercero, ¿qué es adoración? La adoración es decir a Dios lo que Él es y vivir en consecuencia a eso. La adoración es sencillamente reconocer el nombre de Dios y sus tributos. Pero ¿cómo lo hago si no le conozco? Por eso es necesario nacer de nuevo. Bueno, esa es básicamente lo que le puedo decir. Y yendo a la práctica de lo que es un adorador, la palabra en hebreo nos da la idea clara de que adorar a Dios es postrarnos a sus pies y besar sus pies. Que la adoración en hebreo nos da la idea clara de que es acercarnos a Dios y besar los pies de Dios. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer derramó aquel perfume quebrando el alabastro? ¿Qué fue lo que hizo y a dónde se enfocó? Se enfocó en los pies de Jesús. Pudo haberse enfocado en su cabeza. Jesús estaba sentado, echa el perfume en la cabeza del Señor y frota la cabeza. Pero ¿a dónde se enfocó a ella? En los pies, que es la adoración más entregada y sacrificial que el ser humano puede ofrecer al Señor, postrándose a los pies del Señor, reconociendo. Esto de postrar no indica de que esa persona no tiene soberbia por ningún lado, porque se está postrando hasta lo sumo, está yendo a la parte más baja de aquel ser y se está postrando y le está besando, porque nuestros labios por lo general lo ponemos ¿dónde? En cosas buenas, en cosas buenas. Por eso es que aquí no practicamos mucho el ósculo santo, porque hay ciertos grupos donde se practica el ósculo santo, pero algunos varón puma quieren estar solamente besando a las hermanas boniticas. Entonces, gloria al Señor. Si lo vamos a practicar con todo en el nombre del Señor, amén. Pero sí, poner los labios, que es una parte muy delicada y muy... no tengo la palabra ahora, pero sí, es la parte muy sensible del ser humano. Si pones el labio en algo, es porque debe ser algo muy bueno, ¿verdad que sí? Porque si es los labios, porque vas a degustar, vas a saber qué gusto. Por eso le decía en una de las enseñanzas que los niños al nacer, todo lo que agarran se lo llevan ¿dónde? Porque ellos quieren, aquí están los sensores que le dan si es duro, si es amargo, si es agrio, y las pupilas gustativas tienen 3 o 4 formas de distinguirlas. Yo pensé que había muchos sabores, solamente hay 4 sabores: amargo, agrio, salado y dulce. Con estos 4 elementos es todo lo que a ti te gusta. Pescado frito con tostón, el helado de mantecado, de chocolate, es amargo, agrio, salado y dulce. Con estas 4 formas, el cerebro las conjuga de 1000 maneras que solamente el cerebro puede, y te da todos los placeres que puedas tener. Entonces, les estaba diciendo que es besar los pies. Sí, queremos besar sus mejillas, queremos besar sus manos. El mismo cantante dice que quiero poner mi mejilla recostada en tus heridas de la espalda y tus pies. Pero es enfáticamente y claramente la adoración es postrarnos a los pies del Señor y besar sus pies. Por eso es que para adorar a Dios de calidad tenemos que ser humildes.
De hecho, la Biblia dice que los que se acercan a Él son de esa forma. Es más, Dios se acerca a los humildes de corazón, pero a los soberbios los resiste y se los lleva lejos. Saben que hay soberbios que quieren venir a buscar de Dios, y como el diablo sabe que tienen esa debilidad, que son soberbios, le va a presentar muchas cosas. Por ejemplo, algún soberbio, y Dios nos guarde que aquí nos pase, que lo podamos atender bien, pero es posible que algún día venga un soberbio a la iglesia y él quiere que el pastor lo reciba en la puerta, que los servidores le ofrezcan cierto, porque es una persona de cierta reputación, y resulta que lo recibe ya ese día. Viene un varón o una varona que no se pudo arreglar bien porque salió corriendo, quedó trasnochado de mucho trabajo y vino con el camisón por fuera, una media amarilla y otra blanca, y está ahí pues cachalandrado, y él viene y se baja de su carro, y cuando ve aquel espectáculo dice: "Me voy de aquí no puedo estar yo, esto no es para mí". Dios resiste a los soberbios. Ese soberbio no puede estar acá hasta que no se humille. ¿Qué fue lo que le pasó? Dice el apóstol que nos matiza a nivel internacional, que ya está con el Señor, nuestro apóstol Jorge Reynoso. Él decía que en la capital de República Dominicana hay mucho merengue, mucha gente famosa, mucha gente que viaja a los Estados Unidos, Europa, tiene riqueza y son famosos, y en una de las predicaciones que dieron en un lugar, se convirtió en un lugar emblemático de la capital, se convirtió uno que estaba en boga, una persona que era rica, y bueno, le dijeron, lo anotaron en la lista, y le dijeron: "Tienes que ir a la iglesia que en tal sitio el día miércoles para que recibas una enseñanza". Él dijo: "Yo voy", viendo también los hombres y mujeres que estaban allí de Dios, que son personas pudientes de ese lugar. Y entonces cuando él va el día miércoles, él entra con su guardaespaldas prácticamente, sus zapatos lustrosos, su reloj que escandilaba a la gente. Lo claro que él iba hacia donde vio que estaban los pastores y los ministros. Pero lo agarró una nueva creyentica o una servidora, y lo agarró por la mano y le dijo: "Ven, usted va para acá". ¿Para dónde? Para acá. Cuando vio así que había un poco de muchachito y la gente que se había convertido: "No, yo no puedo estar allí, yo tengo que estar allá. Fuera de aquí". No puede estar. Dios resiste a los soberbios. Si no se humilla, no va a entender el evangelio. Por eso es que la adoración, y el que está en el Espíritu no tiene problema con eso. Para él es un placer besar cualquier parte de Dios. Es más, es tan placer que si Dios estuvo aquí y Dios se va, él besa ese lugar. Si no aparece Dios, porque sabe que estuvo su Señor, y él le adora sin importar lo que haya o lo que no haya. Él es un adorador, no adora para ser adorador, él es un adorador por naturaleza. Lo extraordinario de Dios es que cuando opera el nuevo nacimiento, nos crea su imagen en nosotros, nos hace adoradores. Nos hace adoradores. Solo que como tiene que ver con sacrificio, porque sí, estamos en un cuerpo, estamos en un alma, y debemos adorar a Dios en el Espíritu. Entonces el cuerpo se opone, el alma se opone. Por eso dice Pablo que cuando presentemos a Dios nuestro servicio, lo ofrezcamos en un sacrificio vivo y santo. Porque tiene que estar vivo la persona que adora a Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Incluso los que pasaron de esta tierra, la vida después de esta, Dios es Dios de ellos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para adorar a Dios de esa manera, hay que hacerlo con toda la fuerza. Por eso Dios pedía que los que fueran a sacrificar, cuando Dios pedía en el Antiguo Testamento para hacer sacrificios de sangre, le pedía a ellos lo mejor. Si me van a traer un macho cabrío, me van a traer una ovejita, me van a traer un cordero, que sea de tal tiempo, de tal año. No podía ser una cosita chiquitica ni un bicho viejo. Tenía que ser en su máxima etapa de calidad. Tenía que ser, ¿de cuánto? De 3 años, dice el varón. Me parece que era de menos, pero vamos a suponer que de 3 años era la etapa donde estaban en su plena juventud y belleza. Bueno, ahí se tenía que traer ese cordero al sacrificio. Tenía que ser vivo. Por eso ese sacrificio, ese animalito de seguro berreaba, hacía algún tipo de movimiento, porque lo están amarrando, lo están poniendo en una situación incómoda, le están cortando su horta, lo están matando, lo están sacrificando. Tenía que patalear el sacrificio. Así es tal cual como adoramos a Dios. Lo hacemos mientras estamos en este cuerpo y estamos vivos. Él se va a oponer como aquel animalito, él se va a decir, pero el Espíritu tiene que hacerlo. Por eso el que adora a Dios tiene que hacerlo en el Espíritu. Y los verdaderos adoradores siempre se acercarán, o el Padre los va a encontrar. No es a través de rituales, no a través de formas, es un sacrificio vivo.
¿A qué me refiero? Que si tienes muchas cosas en la azotea, que es tu alma, en la mente, muchas cosas, cuando vengas acá tienes que adorar a Dios. Si están hablando de que Dios es rey, tú tienes que adorarlo como rey, postrarte a Él en tu corazón mínimo. Algunos lo hacen vividamente, prácticamente. En algún momento que te caemos a un piso, de repente vamos a tener esa experiencia, o en algún momento que Dios nos rete lo hacemos y nos arrastramos como Él quiera. Como Él quiera. Pero ahora la actitud más coherente, la del espíritu, la del interior. Que usted pueda adorar a Dios sin importar nada de lo que el enemigo le quiera poner en la mente. Algunas personas vienen al templo, levantan las manos, dicen el nombre de Dios, pero no adoran. Porque su cabeza, su mente está llena de los problemas que tienen, de las cosas que no han podido superar, de las cosas que les achacan. Sobre todo la gran mayoría está en una esfera de complejidad y de problemas que le causan temor y no adoran a Dios en toda su plenitud. Cuando lo hagamos al unísono, van a suceder cosas extraordinarias que el impío, que no tiene conciencia de Dios, se va a convertir en un pío, se va a convertir en una persona que le teme a Dios. Pero primero Dios trata con su pueblo, que es el que tiene un espíritu nacido. Entonces esto de la adoración también la podemos triplicar en el nombre del Señor. Y eso lo vamos a dejar Dios mediante para la próxima ocasión. Amén. Amén. La conciencia la vamos a triplicar, el servicio lo vamos a triplicar y ustedes van a ver cómo cada una de estas tres etapas se puede ir triplicando hasta llegar a números mínimos. Pero hasta ahora por donde vamos es básico. Les invito a que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Vamos a agradecerle al Señor y vamos a pedirle que cada experiencia que tengamos haga que nuestra conciencia se acerque más a Él, se llene más de Él, se plene más de Él. Y sí, el Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, tú le puedes preguntar: Señor, ¿en qué etapa de conciencia estoy yo contigo? ¿Tengo conciencia de ti o pretendo tenerla? Ayúdame, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos va a decir en qué etapa estamos para ir trabajando en esas áreas. Es la idea. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, porque tu bondad la vemos sobre nosotros y en nosotros, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos esta naturaleza dicha en tu palabra, Jesús. Hemos comprendido por qué el salmista entraba en complejidad y no tenía todas las temáticas en su cabeza porque no era el tiempo. Pero él ordenaba que su alma alabara a Dios. ¿Desde dónde lo hacía? Desde el Espíritu. Desde ese Espíritu que ya había respirado el aire de Dios, había tenido la presencia de Dios, había disfrutado de la presencia de Dios en esa plenitud que solamente se puede hacer cuando se está en el Espíritu. Jesús, que todos acá seamos espirituales, que funcionemos en el alma para lo mínimo, lo que a ella compete, pero que para tu servicio te ofrezcamos.